¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina a casi un año de la llegada de Milei con otro notable invitado, Felix Schmidt, economista directamente desde Buenos Aires. Felix Schmidt, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los televidentes? Esperemos que estén bien, Félix. Te quiero consultar cuando nos acercamos ya al primer año de gobierno de Milei, ¿cuál ha sido de su política la que más ha golpeado a los argentinos? Mirá, Milei solamente en su año de gestión tiene un solo éxito para mostrar. Y ese éxito esconde mucha disparidad con los indicadores sociales. Lamentablemente, la sociedad argentina está sufriendo un año en los que todos los indicadores se vienen destrozando. Se habla que vienen cerrando por lo menos 16.000 pymes, el desempleo aumentó en por lo menos 300.000 personas en sectores urbanos, más o menos un 2%. Los poderes adquisitivos de las jubilaciones y de los salarios mínimos se quedaron estancados. Los niveles de consumo, las ventas en supermercados vienen cayendo aproximadamente arriba de un 15% con respecto al mismo mes del año pasado. La verdad es de que no hay indicador que sea feliz para la realidad de los argentinos, al margen de la inflación. ¿Y a ti te parece que los argentinos cuando, incluso aquellos que votaron por él, pensaron que les esperaba de alguna forma un ajuste tan fuerte? Yo creo que, no, que la primera medida de Milei fue comenzando con una devaluación del peso por un 120% en un solo día, convirtiéndose en una de las más importantes de la historia del país. Entonces ya comenzó con un nivel de ajuste bastante agresivo que después, bueno, debido a la política que tomó, se fue aminorando, pero quedaron las consecuencias de ese ajuste inicial que tomó. Nadie se esperaba de que empezara con tal virulencia su mandato económico. Te pregunto, durante este casi primer año, el comportamiento del Congreso respecto a los proyectos de ley de Milei, ¿cómo lo juzgas tú, cómo ha actuado? Mira, Argentina se caracteriza por tener un sistema político hiperpresidencialista. Respecto al papel del Congreso, Milei, a través de charlar y negociar con los gobernadores, a través de la obra pública, debido a que las congeló en práctica en todo el país, y a través de esa herramienta de negociación fue consiguiendo voluntades para conseguir la aprobación de las leyes más importantes de su mandato. A su vez, vale remarcar que el gobierno de Milei tiene gobernabilidad gracias a un acuerdo que hizo, que nunca formalizó, pero que oficializó con el PRO. Es decir, con el Partido Propuesta Republicana hizo un acuerdo de hecho que le da gobernabilidad y que todos los miembros del PRO le votan todas las iniciativas legislativas que la Libertad Avanza propone. Tengamos en cuenta que el gobierno del PRO que el partido PRO es la propuesta que lidera Mauricio Macri, expresidente de la Argentina durante el periodo 2015-2019, que ya aplicó políticas de ajuste muy similares después del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo del periodo 2007-2015. ¿Cómo juzgas tú lo que ha sido, digamos, la acción de los sindicatos y todas las organizaciones sociales, digamos, que agrupan a diferentes elementos económicos? Mirá, puntualmente hay algo que caracteriza también al gobierno de Milei, es la violencia que, que intenta impartir en la sociedad. No solo a través de la violencia simbólica, a través de los medios de comunicación, sino a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue ministra también del gobierno anterior de Mauricio Macri,
Y también fue ministra en la gestión de la Rúa, previa a la crisis de 2001. Está imponiendo un protocolo de seguridad completamente violento donde se autoriza el uso de las fuerzas policiales cuando hay una movilización pacífica en una calle, porque eso restringe la libertad de circulación de otros ciudadanos. Entonces, lo que está viendo es que todas las expresiones sociales en contra del gobierno están siendo violentadas o reprimidas. Para la aprobación de la ley bases hubo una serie de detenidos que llegaron a estar más de 3 meses detenidos sin causa, sin tener una prueba certera de la participación, simplemente porque estaban circulando en la zona del Congreso, cuando estaba habiendo una marcha en contra de la aprobación de la ley base, que fue el primer gran hecho legislativo del gobierno de Milei. Entonces estamos ante un gobierno autoritario. Sí, tiene muchas prácticas autoritarias el gobierno de Milei. Y en definitiva, nosotros venimos de cubrir las elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo que es absolutamente total consenso es que cuando el gobierno de Joe Biden le metió un duro golpe al bolsillo del estadounidense promedio con la inflación y también prácticamente con lo que tuvo que ver con el financiamiento de esta guerra en Ucrania que les afectó, le dieron una paliza, le dieron un sopapo, le dieron una cachetada en las urnas y realmente le dieron por extensión una derrota inesperada, un triunfo inesperado de Trump y una derrota sin antecedentes a los demócratas. ¿Tú dirías que si hoy hubiera elecciones en la Argentina, qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo que en Estados Unidos? Puntualmente, como la gente consideraba que era uno de los principales problemas la inflación, la diferencia con la cual ganó Milei, lamentablemente, fue muy amplia. Y hoy, lamentablemente, la oposición no está generando los consensos como para estar peleando directamente con el oficialismo. Tengamos en cuenta también que en ese aspecto estaba, bueno, el Partido Justicialista, que es la mayor oposición al gobierno de Milei actualmente, estuvo eligiendo autoridades internas que se iba a hacer mediante una elección, pero no hubo desprolijidades por parte de una de las listas participantes, por lo cual terminó quedando la expresidenta Cristina Fernández como presidenta del partido opositor. Quiere decir que todavía, si tú tienes que evaluarlo en función de los datos que tenés, los niveles de aprobación de Milei, ¿tú los ubicarías en qué porcentaje? Por los datos que manejo, actualmente los datos de aprobación están rondando el 50%, lamentablemente. Ha tenido una variación cuando fue el conflicto con las universidades durante abril, y ahora que tuvo su eco durante finales de septiembre, principios de octubre, tuvo una recaída y ahora se está volviendo a recuperar. Explícanos, para quienes no vivimos en Argentina, cuál es el conflicto de fondo con las universidades, con la enseñanza superior. Puntualmente, Argentina se caracteriza por ser un país en el cual la universidad pública y gratuita es completamente masiva y es la más importante del país. Argentina cuenta aproximadamente con 60 universidades públicas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tiene cada provincia, cada departamento tiene su universidad propia dedicada a las cuestiones de su región, que eso la verdad es que es un motivo de orgullo. Y con las políticas que ha venido Milei, que se caracteriza por decir de que no hay plata, en un contexto donde la inflación interanual prácticamente ha llegado a ser un máximo aproximado del 300%, congeló los fondos para las universidades, haciendo que el poder de compra de las mismas se reduzca prácticamente a un tercio de lo que podían
consumir el año pasado, por así decirlo. Entonces, eso ha complejizado mucho el panorama y el normal funcionamiento de las universidades, porque no es de que tuvieran tanto nivel económico o les sobrara tanto dinero para poder vivir solamente con 1/3 de lo que usaron el año anterior. ¿Y qué es lo que busca? Busca que se privatice la enseñanza, incluso la enseñanza superior. Exactamente. El gobierno de Milei en ese aspecto está buscando directamente la privatización que avance más el cupo de la universidad privada en detrimento de la universidad pública. Ya hay muchas universidades que están prestando como restricciones a nuevos inscriptos, lamentablemente, por esta situación. Y eso generó en 2 marchas masivas que tuvo el gobierno de Milei, como bien dije, una en abril y una a principios de octubre. Es decir, ha habido rechazo a su política. Exactamente. Hay temas muy puntuales que generan mucho rechazo y la universidad ha logrado ser uno de ellos. Otro de los temas que generó rechazo fue la reforma jubilatoria que Milei planteó, donde Argentina ya contaba con una ley de movilidad jubilatoria donde las jubilaciones, los haberes jubilatorios se actualizaban trimestralmente de acuerdo a la inflación y la recaudación de la Administración de Seguridad Social. Actualmente esa reforma, lo que hizo el gobierno fue tomar un nuevo cálculo de aumento solamente por los niveles de inflación y a su vez, al hacerlo con un periodo de rezago, el periodo que más inflación hubo, que fue durante diciembre, enero, durante el primer trimestre del año actual, directamente no lo contabilizó, entonces los jubilados perdieron ese trimestre de actualización, acumulando así una pérdida aproximadamente de un 40% de su haber jubilatorio, que fue los niveles de inflación que hubo durante el primer trimestre de este año. ¿Tú coincides en que dentro de los temas, digamos, que todavía está en el tema de los pendientes, es que si bien Milei se vanagloria de que ha reducido la inflación, no logra bajarse del 4% mensual? Actualmente ha bajado a un 3%. Hay que tener en cuenta igualmente que los datos de inflación está siendo un dato técnico muy específico debido a que la canasta con la cual se mide la inflación, la canasta de consumo, no han permitido una modificación y seguimos con una canasta vigente desde el año 2004, donde Argentina recién estaba saliendo de lo que fue la peor crisis económica que ha sufrido en la historia del país. Entonces, las proporciones de algunos segmentos, como pueden ser las tarifas, ocupaban una menor proporción de lo que ocupan hoy. Es decir, la inflación está subrepresentada. ¿Tú estimas que hoy por hoy, con qué número de inflación mensual tú te sientes cómodo o te parece que reflejaría más la realidad? No, hay sectores que efectivamente están logrando niveles de inflación controladas, principalmente en alimentación, y hay otros sectores que hay un descontrol bastante interesante, como puede ser tarifas de servicios públicos. Por decirte algo, las tarifas de electricidad y gas natural se han llegado hasta multiplicar hasta por 5 y o por 10 en algunos casos ante los mismos niveles de consumo que el año pasado. Entonces, son consumos de la población que tienen mucho impacto en la economía de las familias y que por estas cuestiones técnicas de cuándo fue medida la canasta quedaron muy subrepresentadas. O sea que tú no estás conforme con que la inflación conforme o piensas que no es un tema del 3% o 4%, sino sería mayor. Exactamente. Félix, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Felix Schmidt directamente desde Buenos Aires, economista, cuando nos acercamos a casi un año de la llegada al poder del presidente Javier Milei. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Felix Schmidt directamente desde Buenos Aires. Félix, economista, estamos hablando a casi un año de la llegada a la presidencia de Javier Milei. Dentro de lo que pasó en este año, entonces, estamos viendo, Félix, que el grupo de países que integran los BRICS, sigla que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, invitó a 6 países, eso lo hizo, tuvimos oportunidad de estar allí en junio del año pasado en Sudáfrica, entre los 6 países Argentina, eso lo hizo antes de que llegara al Milei a la presidencia. La incorporación era a partir del 1 de enero y como Milei llegó a la presidencia en el mes de diciembre, le dio oportunidad a tomar la decisión de rechazar esa oferta. ¿Tu reacción ante ese rechazo de incorporarse a los BRICS? La verdad, en cuanto a la decisión de rechazarle el ingreso a los BRICS, me parece que fue una de las peores medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei. Tengamos en cuenta que el comercio argentino principalmente es con Brasil, con China e India también es un socio comercial de peso dentro de todos los países con los que Argentina tiene relaciones comerciales. La verdad es que la ceguera ideológica de Milei lo ha llevado a quererse alinear automáticamente con Estados Unidos y la Unión Europea, dejando de lado cuáles son los verdaderos intereses que Argentina tiene y cuáles son las relaciones comerciales y las amistades que históricamente ha estado generando el país a lo largo de toda su historia. Y a su vez también alinearse, diríamos casi incondicionalmente, con Israel. Exactamente, el alineamiento con Israel, con Ucrania, son hechos que en este contexto hay que mencionarlos. Porque directamente Argentina, por ejemplo, había tenido una posición neutral ante el episodio entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ahora ya dejó esa neutralidad, ya la dejó y ha tenido un alineamiento prácticamente total con Estados Unidos, Israel y Europa. De acuerdo a lo que está previsto que el jueves de esta semana Milei viaje para reunirse con Trump, con el presidente electo de Estados Unidos, que comienza su presidencia a partir del 20 de enero del año próximo. ¿Tu reacción? Exactamente. El gobierno de Milei directamente dijo abiertamente que apoyaba la candidatura de Trump a la presidencia y directamente tienen muchos, por así decirlo, contactos en común. No es la primera vez de que Milei viaja a Estados Unidos, sino, por lo que tengo entendido, es la 4ª vez o 5ª durante su presidencia, que haciendo el país que más ha viajado el presidente de Argentina hacia el exterior. Y ahora, puntualmente, con el saludo a Trump, marca el alineamiento que pretende tener. Tengamos en cuenta también de que Argentina lo que está buscando, que históricamente el problema económico de Argentina ha sido la falta de dólares, y que lo que está buscando el gobierno de Javier Milei es poder destrabar más créditos de organismos multilaterales que implican más endeudamiento para poder hacer frente a las necesidades, a la demanda de dólares que el país está afrontando actualmente, teniendo en cuenta que a los sectores generadores de divisas en nuestro país no vienen haciendo, que es el sector vinculado al sector agropecuario, no vienen haciendo liquidaciones porque no están muy de acuerdo con la política cambiaria llevada por Milei, que en este momento se está caracterizando por el atraso cambiario. Entonces, ante una demanda creciente, porque el dólar se abarató, y entonces a los argentinos les resulta más económico, a los que tienen trabajo, veranear en el exterior que veranear localmente, tenés una demanda de dólares que cada vez te está aumentando más por un proceso deliberado de desindustrialización,
y tenés una oferta de dólares que ha quedado prácticamente planchada porque el sector agropecuario no está de acuerdo con la política de Milei, aunque sí lo apoyan. Entonces, ante un combo de liberalización de importaciones, de desindustrialización y de aumento de consumo de bienes finales, porque eso es lo que genera básicamente que el atraso cambiario, que haya un dólar barato, la administración Milei está buscando esos dólares a través de organismos multilaterales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se gestiona a través de los contactos políticos y el alineamiento de la gobernación Milei hacia la gobernación Trump. Dentro de ese lenguaje florido que utiliza Milei, se refirió al grupo de países de los BRICS, que él no quería estar relacionado con ese grupo porque algo así como son unos comunistas. Sin embargo, a nivel de oficialmente se anticipó que podría haber un viaje a China en el futuro cercano. Pasaron las semanas y esto no se ha concretado y aparentemente ese viaje podría haber entrado en el congelador. Cuéntanos qué ha pasado en cuanto a la relación de China, qué nivel de socio en número de importancia es y era China desde que llegó Milei, el tema China. Mira, respecto a la relación con China, China históricamente, en la historia de la Argentina moderna, ha sido un buen socio comercial de Argentina. Ha ocupado los primeros puestos. De hecho, durante el año pasado, durante 2023, China llegó a ser hasta el primero y el segundo socio comercial de Argentina. Durante el primer semestre de 2024, en pleno auge, por así decirlo, de la gestión Milei, lamentablemente llegó a caer hasta el cuarto y quinto puesto en cuanto al flujo comercial que Argentina tiene con los países del mundo. Esto se debió a una cuestión de factores climatológicos y a su vez factores políticos, debido a que Milei en su discurso interno denosta la política china, diciendo de que él no frases de su campaña, por así decirlo, fueron de que él no negociaba con comunistas, como vos bien lo dijiste, de que él estaba pegado a la vida en libertad, y sin embargo, ahora, después que el gobierno de China haya decidido renovarle el swap de monedas que mantienen desde hace unos cuantos años, el gobierno de Milei ha cambiado un poco su postura pública respecto de China. Entonces no ha sido tan agresivo y hasta el vocero presidencial fue quien dijo de que se estaba planificando un viaje para los próximos meses, pero nunca precisó fechas, y ahora con el nuevo acercamiento de Milei hacia la gestión Trump no es que esté siendo muy bien visto por el país oriental. Por último, entonces, Félix, ¿qué es tu lectura? ¿Qué es lo que anticipas tú que será el año próximo en Argentina, el 2025? El año próximo, es decir, la eficiencia de Milei depende, o el éxito de Milei depende de la facilidad que tenga para conseguir los dólares. Lamentablemente para los argentinos no va a ser un año positivo, sino de que va a continuar una tendencia en la cual los argentinos sigan perdiendo derechos como lo vienen haciendo este año, en la cual el desempleo continúa aumentando, lamentablemente. Ya en tan solo el primer año hay por lo menos en los sectores urbanos 300.000 desempleados nuevos, que esas son cifras que la verdad es que nos tienen que alarmar. Puede tener, por así decirlo, una pequeña ventaja de que es la nueva llegada de nuevos créditos a una tasa bastante buena, que eso puede permitir un cierto reacomodamiento temporal de la economía, pero no permite que haya un rebote que sea significativo. Lamentablemente, la Argentina y principalmente los sectores populares
van a seguir perdiendo calidad de vida con las medidas que viene tomando el presidente Milei, porque los sectores que van a traccionar el crecimiento económico serán los sectores que son de capital concentrado, como puede ser el agro, la energía, la extracción de la minería, la extracción de hidrocarburos. Y Milei abiertamente con su propuesta de leyes, como puede ser el régimen de inversión, el régimen para los grandes inversores, lo que se conoce localmente como RIGI, directamente está dispuesto a darle a los empresarios. De hecho, si escuchando los medios locales, te hablan que los empresarios van con una serie de peticiones al gobierno de Javier Milei diciendo nos van a dar la mitad para poder negociar algunas concesiones. Y sin embargo, los empresarios salen sorprendidos donde dicen de que se les está dando todo lo que piden y hasta más también. Felix Schmidt, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge.